¿Ya? ¿Ya? Bien, buenos días. Se declara instalada la audiencia pública dentro del concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Le recuerdo, doctor, que tiene 15 minutos para realizar su exposición sobre los puntos preindicados y obviamente hay la posibilidad de hacerle alguna pregunta adicional. Tiene los 15 minutos. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es doctor Luis Quinteros Rivera, vengo desde la provincia del Cañar. Quisiera empezar sobre el primer punto indicando de que nuestra Constitución divide a la función judicial en 4 organismos. El órgano jurisdiccional, que estaría conformado por la Corte Nacional, al cual me estoy postulando, las Cortes provinciales, los juzgados, otro organismo, el órgano de administración y control, que sería el Consejo de la Judicatura, un órgano independiente que está conformado por la Fiscalía y también la Defensoría Pública y órganos auxiliares, como por ejemplo las notarías, martilladores, etc. Desde este punto de vista, la Constitución nueva del 2008, nuestra Constitución, desde el artículo 1, empieza haciendo un cambio de paradigma de toda la concepción del derecho que ha tenido hasta el 2008. Si bien es cierto, las constituciones anteriores daban preeminencia a lo legal y era una norma suprema, pero declarativa. Nuestra Constitución actual ya no es así. Más bien exige de los operadores de justicia una directa e inmediata aplicación de los derechos que están consagrados en la Constitución, las garantías constitucionales y especialmente también los derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales. Estos derechos que son consagrados en la Constitución, el juzgador tiene que verlos, tiene que observarlos en el momento de aplicar la norma jurídica. Es decir, que existiría una especie de control constitucional de todas las normas que hace el juez. El juez ya no es un ente aplicador del derecho como tal, sino como un sistema legalista. No, se ha convertido ya el juez en tutelar ya cada una de las garantías jurisdiccionales. Es la tutela efectiva de los derechos que están consagrados desde el artículo 3, 11, en toda la Constitución. Yo indicaría asimismo que nuestra Constitución es un paradigma nuevo, no solo como referente en el país, sino para el mundo, porque también otorga no solo derechos a los ciudadanos, a los pueblos, también derechos a la naturaleza, algo muy novedoso dentro de del campo jurisdiccional, jurídico en el país. Para nosotros consideramos que este cambio es ya irreversible, ya no podemos darlo para atrás. Con los principios que deben aplicar los jueces en el momento de resolver, principios que están en la Constitución, ya no es ese sistema legalista, aunque todavía podemos decir que hay rezagos de ese legalismo y esos rezagos del legalismo hace que los jueces de alguna manera no estén aplicando verdaderamente la Constitución como lo manda, como lo ordena.
sino más bien esos rezagos son una costumbre anterior. Hemos tenido ya problemas de aplicación mismo de normas constitucionales en cada uno de los problemas que se presentan para el juez. Si bien es cierto, la justicia empieza desde el primer juez, desde el juez que empieza a conocer un pleito, un asunto, aplica principios constitucionales, de alguna manera, se vale de la argumentación jurídica, hay que estudiar mucho a Atienza, hay que estudiar a Alexi sobre esto, cómo argumentar una decisión, ¿para qué? Justamente para que no, para de alguna manera dejar de lado ese legalismo que nos ha estorbado. Recordemos que los jueces antes, por ejemplo, en el sistema absolutista, podríamos decir, los jueces aplicaban la ley porque indicaban que la ley estaba decidiendo y no necesitaban motivar sus decisiones, porque estaba en la ley. Después se hizo una evolución de alguna manera y se buscó ya la interpretación de la ley, qué quería decir la ley. Pero en la actualidad nuestra Constitución en cambio va mucho más allá. Incluso, como le decíamos antes, hay la teoría argumentativa del derecho, en donde los jueces tienen que aplicar directa e inmediatamente los derechos, las garantías constitucionales. El artículo 1 de nuestra Constitución establece desde el principio que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un cambio de paradigma, cambia completamente la visión que tiene que tener el juzgador sobre un problema jurídico cualquiera. Todos los problemas jurídicos deberían resolverse desde un punto de vista de la Constitución. Si bien es cierto, también yo sí quisiera decir algo de que nuestra Constitución también en materia de derechos es progresista y progresiva, ¿no? Porque de alguna manera, si hay otros derechos que no están en la Constitución, pero están en tratados internacionales, el juez tiene la obligación de aplicarlos porque de alguna manera hay que dar mayor énfasis a esos derechos. Me estoy postulando para juez nacional porque considero de que estoy capacitado para hacerlo. Mi experiencia profesional en el campo del derecho es desde hace más de 20 años que me gradué en la Universidad de la SUAY, de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. También soy autor de algunos libros escolares, textos, porque tengo también estudios en filosofía, letras y ciencias de la educación. Fui jefe de redacción de la editorial Don Bosco. He escrito algunos artículos en revistas. He ejercido la profesión en todas las materias, tanto en el campo penal, en el campo civil, en el campo contencioso administrativo, tributario, niñez, adolescencia, laboral. Me he desempeñado unos 4 años aproximadamente como conjuez de la Corte Provincial en la provincia del Cañar. Desarrollado, he visto, he palpado ahí la mora procesal que existía, habiendo 700, 800 causas que llegaban a la Corte, se estancaban, no se daba un ágil desempeño, por una serie de inconvenientes que son claros. Si bien es cierto, en una entrevista como esta no se puede explicar de alguna manera el alcance mismo del problema. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, ya en el otro punto, indicaría de que el Consejo de la Judicatura ha hecho grandes esfuerzos por cambiar la realidad desde el 2010, ha hecho una infraestructura encomiable, se ha modernizado los equipos que cuenta ahora la función judicial para un mejor servicio ágil, transparente. Eso es transparentar realmente la justicia. Se ha invertido mucho en tecnología, telemática, internet. Entonces, con eso los usuarios están muy
servidos en cierta manera, y el servidor judicial, que es otro concepto muy moderno, muy novedoso dentro de la Constitución actual, ya no es, más bien él debe responder a la ciudadanía con transparencia. Entonces, desde ese punto de vista ya de un servidor público con calidez, con profesionalismo, el Consejo de la Judicatura ha hecho esos esfuerzos, está haciendo también, preparando a los jueces, preparando a todos los funcionarios, operadores de justicia que de alguna manera están haciendo cursos de nivelación, evaluaciones constantes, estos concursos mismos que antes no existía, era imposible llegar sino a dedo, perdóneme la palabra, a los grandes cargos, y de alguna manera estaba secuestrada la justicia. Sí creo que es un cambio que es irreversible. Nosotros ya como jueces, en caso de llegar a la Corte Nacional, aplicaríamos los principios constitucionales en las decisiones de las causas. La Corte Nacional tiene dos fundamentales objetivos, diríamos, a través de sus fallos jurisprudenciales, dar un precedente jurisdiccional para que todos los operadores de justicia de alguna manera apliquen, y se basa ya en el principio de la uniformidad de la administración de justicia, la unicidad que debe existir, y el segundo, crear proyectos legislativos para que la Asamblea Nacional de alguna manera los trate y apruebe dichos principios, dichos proyectos. Sí. A ver, usted en algún momento mencionó que ha ejercido su actividad en algunas materias. Mencionaba en la niñez, mencionaba en penal, laboral. ¿Qué opina sobre los jueces multicompetentes? Porque también me hablaba de mora, que dada la cantidad de trabajo, había mora en la resolución de los conflictos. Quisiera saber qué concepto o qué criterio tiene sobre jueces multicompetentes. Muchas gracias, doctora. Considero yo que en ciertas poblaciones el Consejo de la Judicatura ha considerado de que deben, por la carga procesal, haber jueces multicompetentes que de alguna manera estarían resolviendo causas de distinta naturaleza, de distinto trámite, y esos jueces están suficientemente preparados y están siendo preparados. Hay los cursos de nivelación, incluso de cómo hacer el servicio. Considero de que sí está bien atendido en ese sentido, porque son en cantones pequeños, en donde están los jueces multicompetentes, la carga procesal no es mayor y ellos podrían resolver muchas de las causas, teniendo como fundamento que el juez debe ser probo, debe ser conocedor del derecho, conocedor de la ley, conocedor de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos. Considero de que sí está bien servido en esos cantones. Ya cuando el cantón haya crecido y haya una mayor carga procesal, y además se podría considerar de que podrían haber jueces de distintas materias. No creo que atente contra el principio de especialización que está consagrado en el Código Orgánico de la Función Judicial, sino más bien es por el asunto logístico, podríamos decir. La mora sí ha existido, pero también era porque había dejadez de los funcionarios judiciales. Ahora se está exigiendo, se está controlando, se está observando a través ya de este mundo del Internet, de este mundo telemático. Se puede controlar directamente las decisiones de los jueces y el avance de los procesos y cómo están avanzando, y también hasta la calidad de esas decisiones. Considero de que sí se está logrando mucho. Habrá problemas. Hay problemas en el camino, pero estamos caminando y creo que vamos a ir mejorando cada vez con la experiencia que va dejando en el actuar, en el camino, digamos,
del ejercicio mismo ya del cargo. Le agradezco. Ha terminado su intervención. Muchas Espera gracias. un momentito hasta que firme el acta. Muchas gracias.